Martes IRE. Una visión diferente del mercado inmobiliario para profesionales y particulares. El ingeniero de la edificación Jorge Carcelén reúne a las voces del sector en directo en Instagram y en diferido en YouTube e iVoox. Bueno, son las 8 en punto. Mi nombre es Jorge Carcelén y estamos en los Martes IRE. Hoy con Iván Tambasco de la empresa Buenavista Real Estate. En primer lugar, agradecerte la participación en estos directos y vamos a arrancar directamente con una pregunta que es ¿quién es Iván Tambasco? Buena pregunta, buena pregunta. Lo más difícil siempre es hablar de uno mismo. Quizás la definición que más me gusta que yo me haya atribuido es la que tengo en el perfil de Twitter, que es inmobiliario sin frontera, padre sin experiencia y deportista. Es decir, que son tres cosas que un poco me definen. Es decir, soy inmobiliario de 1994, italiano obviamente, no hace falta que lo diga, el acento me delata, aunque lleve mucho tiempo porque llevo en España desde el año 1997. Lo digo ya nada más empezar, no vine por amor, pero sí me quedé por amor, esto sí es verdad. Las cosas como son. Suele ser lo que ata, ¿no? O el motivo inicial o el final. Vine por trabajo y en el 98 conocí a mi mujer, nos casamos y esas cosas. Tenemos dos hijos maravillosos, Roberto y Valeria, de casi 18 y casi 14. Y soy inmobiliario, soy el director de Buenavista Real Estate. También me ocupo de networking, soy el director de un grupo de networking que se llama BNI Group, que es la agrupación quizá más grande de marketing por referencia. Soy el fundador de Emergency Home, que es una iniciativa que durante la pandemia dio la posibilidad a muchos compañeros del sector y de otros sectores de colaborar para encontrar viviendas de forma gratuita y altruista para médicos y para todas aquellas personas que estaban luchando contra el COVID porque tenían el problema de tener que volver a sus casas, con lo cual el riesgo de tener que transmitir a personas de riesgo, a familiares de riesgo, la enfermedad. Con lo cual colaboramos y hoy hemos fundado una asociación que se llama Emergency Home, con la que estamos intentando colaborar a distintos niveles para todos aquellos colectivos que tienen necesidad, sobre todo en nuestro sector, que es el sector de la vivienda. Okay. Conozco la iniciativa y la verdad es que me parece fantástica. Sé que os habéis llevado incluso varios reconocimientos y varios premios, pero yo creo que al final eso es el mayor reconocimiento para una persona que arranca un tema de estos, es la ayuda que ha podido aportar y más en la situación que teníamos. Creo que además, en tu caso la idea salió por un problema incluso de un familiar, ¿no? Y entonces fue de qué manera podemos ayudar desde nuestro sector a la situación actual del COVID, ¿no? Sí, básicamente fue una situación muy personal porque mi hermano en Italia es médico, su mujer es enfermera y justo en esos días tan tristes, ¿sabes? Te acordarás que en Italia empezó un poco antes, lamentablemente la pandemia se desarrolló antes, y entonces recuerdo que mi hermano me llamaba, me obligó a volver a dejar la oficina, a volver a casa y un viernes me dijo que al día siguiente había tomado la decisión de alejarse de su casa para evitar de tener el riesgo de dejar a las niñas solas, porque médico y enfermera, si se contagiaban, claramente la niña pequeña no había nadie que se podía ocupar de ellos. Entonces decidió ir a una vivienda que tenía familiar sin suministros, me pareció, y sin fundamentos básicos para poder vivir. Entonces me puse manos a la obra, soy inmobiliario, el sábado por la mañana empecé a tirar del teléfono de contacto y le encontré vivienda para que pudiera estar unos días apartado de su familia. Y a raíz de esa experiencia, porque claro, nos pusieron a disposición viviendas inclusive de forma gratuita, hablamos con enfermeros y sanitarios en Madrid y le preguntamos si necesitaban una ayuda por nuestra parte. Y a partir de ahí la cosa fue de una forma casi mágica. Conseguimos más de 1.000 viviendas en un mes, alojamos a más de 750 personas. Fue una experiencia verdaderamente muy, muy gratificante. Es decir, quizás en mi aspecto profesional. En situaciones de estas yo creo que nos damos cuenta que también el ser humano no es tan malo, que hay gente muy buena y gente con ganas de ayudar al resto. Absolutamente, sí. La cantidad de personas generosas en un momento tan importante ha sido brutal. Es decir, quizás estamos viendo ahora otros fenómenos con esas tristes noticias que nos están acompañando de la guerra y de las cosas que estamos viendo,
y vemos que ya hay iniciativas muy interesantes de gente que está poniendo a disposición a distintos niveles en distintas partes del mundo y cada uno aportando su granito para mejorar o para poder atender a esa gente, a los refugiados que están huyendo de su país. Ujú. Pues nada, enhorabuena por esta iniciativa, que la verdad es Muchas que gracias. fue una maravilla. Siguiendo un poco con el directo de hoy, ya hemos sabido un poquito más quién es Iván Tambasco, pero tu empresa es Buenavista Real Estate, ¿vale? Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito qué es Buenavista, quién forma Buenavista, cómo trabajáis y qué valor diferenciador o vamos, qué ve un particular para contrataros a vosotros, vuestro servicio, qué garantías puede tener o qué ve con arreglo a la competencia o con otras posibilidades de otras empresas. Bueno, yo llevo en el sector del 1994 y Buenavista es un poco, digamos, el resumen de toda la experiencia que hemos ido sumando. Tengo la suerte que he tenido, y quizás un poco la historia de cada inmobiliario, que un poco se repite, he tenido unos grandes maestros cuando empecé, con lo cual es una profesión que se aprende muy en el campo, muy en el día a día, con lo cual obviamente si los que te introducen a este sector te ayudan a aprender bien la profesión, puedes tener claramente mayor facilidad en desarrollarte. Buenavista es una agencia inmobiliaria al uso, nos definimos una agencia inmobiliaria demográfica y no geográfica, es decir, nuestro trabajo se desarrolla la mayor gran parte por contactos, por personas que vienen por parte de alguien, con lo cual hoy de hecho abrimos un coworking que se llama Espacio Distrito, donde albergamos distintas empresas y donde compartimos espacio inclusive con competencia, con lo cual hablamos de diferenciarse con respecto a la competencia. Quizás hoy el sector está cambiando bastante porque la competencia es un partner para nosotros, es decir, es un concepto quizás que en la calle se pueda vivir de una forma distinta, pero los inmobiliarios, y hay un gran sector de la intermediación inmobiliaria que sí está y ha entendido que la unión hace la fuerza y que quizás si colaboramos, compartimos productos y compartimos experiencias, sobre todo de conocimientos, el servicio final al cliente final es seguramente mayor, con lo cual la percepción y la satisfacción del cliente puede ser mayor. Hoy está todo muy inventado. Nosotros presentamos, yo tuve un pequeño paréntesis entre el 11 y el 13, una franquicia nueva del grupo Pirelli en Italia. En una entrevista, un periodista nos preguntó qué íbamos a innovar, cuál era la innovación, qué iba a haber de diferente. Y la respuesta que le dimos fue muy, muy sincera. No tenemos cosas para innovar y no es en las cosas, sino en el cómo se llevan a cabo. Y quizás esta es la diferenciación de muchos compañeros. Yo quiero romper también una lanza a favor del sector porque hay muchísimos compañeros que son grandes profesionales, trabajan muy bien. El sector quizás también se lo ha merecido a pulso, no ha todavía conseguido ese reconocimiento, pero sí que hay muchísimos compañeros que trabajan muy bien, que hacen de su profesión, la llevan a cabo con una gran deontología profesional. Y seguramente las cosas es el cómo se lleva a cabo. Entrando un poco más en detalle, si quieres, nosotros tenemos, aunque no parezca, una gran responsabilidad en lo que hacemos, porque somos aquellas personas que llevan una compraventa o un arrendamiento, y hablando de compraventa, hasta la fase final que es la de la notaría, es decir, cuando estamos delante del notario un poco como delante del juicio universal, es decir, se ve si el trabajo está bien hecho o sin embargo no lo hemos hecho bien. Si no, no Entonces, hay claro, sustos finales, ¿no? si no es estos finales. Evidentemente, nosotros nos reímos de eso, podemos sonreír, pero si no está bien hecho, las consecuencias pueden ser muy importantes para los clientes. Y claro, si no estás preparado y si no tienes una serie de profesionales detrás que te acompañan y que te puedan seguir en ese momento, puede ser una gran complicación una compraventa. Es decir, porque claramente significa que estamos en notaría, que ya hemos hecho un contrato de arra, que ya se han entregado unas cantidades, un 20, un 10, un 30% a cuenta de esa compraventa, ya se han prometido, con lo cual, evidentemente, si esa vivienda o si ese inmueble no tiene los requisitos para poderse vender, evidentemente los problemas pueden ser importantes. Quizás es más una responsabilidad deontológica profesional que realmente jurídica, aunque si las hay, faltaría más, pero sí que es ahí donde ves si el trabajo está bien hecho. De hecho, cuando el inmobiliario trabaja bien, el cliente no se entera, porque Claro, significa que todo ha ido como es debido.
Pero bueno, al final, por lo que me dices, hacéis un seguimiento, yo creo que desde el primer momento hasta el final, ¿no? Incluso a lo mejor también después de la postventa, no sé si esa documentación ahora si no lo aclaras, porque aquí al final habrá espectadores que lo verán ahora en directo o luego en otros momentos, pero tanto particulares como profesionales. Entonces, que sepan bien, por ejemplo, desde Buenavista, como otras muy buenas inmobiliarias, qué es ese trabajo. Yo voy a hacer una frase que se escucha, no es por defenderla, pero por lo menos porque argumentes desde vuestra profesión y desde vuestra empresa que no es solamente abrir puertas, porque hay mucha gente que dice, oye, no, es que por abrir una puerta me van a cobrar un X%, ¿no? Entonces, ese trabajo va más allá, incluso pues defender sus intereses, todo el tema documental y evitar lo que estamos hablando, muchos problemas que en muchas ocasiones se encuentran durante el proceso, incluso en el mismo momento de firmar la escritura, ¿no? Bueno, hay que decir una cosa que hay que tener claro que cuando hay una transacción entre particulares, yo puedo acudir al mercado de particulares y si cometo algún error, es responsabilidad la mía. Si no soy prudente en esa transacción, si no averiguo quién es el propietario, si hay cargas o la característica de ese inmueble, evidentemente el riesgo es el mío. Pero si acudo a un profesional, se presupone que esto no debería de ocurrir. Entonces ahí es donde viene el valor que nosotros podemos añadir. Muchos expedientes, nosotros normalmente un inmobiliario llega a notaría al final del proceso, en la escritura pública donde se termina el pago, normalmente se entregan las llaves, se hace un cambio de suministro y se cambia la titularidad del inmueble. Muchos expedientes nosotros lo comenzamos en notaría. O sea, el paso previo para poner a la venta en aquellos expedientes que lo necesitan claramente comienza en notaría, con lo cual con la cita previa con el notario para analizar ese expediente, para ver si efectivamente las características que tiene y las dificultades que puede presentar esa compraventa se pueden solucionar. Y eso es un poco el valor que de antemano un profesional inmobiliario tiene que tener. Nosotros no firmamos ningún contrato de arra, ningún contrato de arrendamiento si no lo ha supervisado nuestro abogado. Hemos hecho unos cuantos, es decir, obviamente a lo largo de los años y claramente podemos evidenciar o rectificar cosas, pero siempre hay un profesional detrás que nos sigue en todo momento. Entre ellos, un arquitecto de una empresa muy conocida en España que nos sigue en ese proceso sobre aquellas viviendas que tienen problemas de tipo urbanístico que nos pueda asesorar. Un inmobiliario nunca tiene que sustituirse claramente si no tiene esa calificación, ni al abogado, ni al notario, ni al arquitecto, pero tiene un poco que acudir en todo momento para que obviamente esa transacción tenga toda la seguridad. La seguridad 100% nunca la tiene una transacción, siempre un margen de riesgo. Es decir, en Claro. 27 años me ha pasado de todo, se me ha muerto el notario antes de la firma, prefiero dejarlo en notario, clientes, ha pasado de todo. Hemos tenido un día en una notaría un aviso de bomba, tuvimos que salir corriendo, con lo cual hay cosas que no se pueden prever, obviamente. Pero se trata de reducir al máximo los riesgos y tener, obviamente, cierta precaución a la hora en el tratamiento de las transacciones. Cosas que pueden parecer obvias, pero hoy en día todavía no lo son, como por ejemplo tener un informe IRE, cosa que nosotros apoyamos al 100%, solicitar nota siempre al registro de la propiedad, así como toda la documentación de la vivienda y averiguar que efectivamente ese inmueble, ese local, ese bien que se va a transar, tiene las características para poder llevar a cabo. Ahora La a lo mayoría de mejor los... Sí. quería sacarte el tema de IRE, pero me gustaría también que comentaras un poco por la metodología de trabajo y por un poco la visión de Buenavista. ¿Cuál es la manera de trabajar hoy en día? O sea, oficina física 100%, estáis en redes sociales, estáis en internet, o incluso la pandemia, ¿cómo os ha cambiado? ¿Si os ha cambiado? O sea, ponnos un poquito en posición, sobre todo para el mundo particular, cómo pueden trabajar con vosotros, cómo pueden conocer, cómo trabajáis en ese aspecto. A ver, es una pregunta muy actual y muy interesante la que haces para nuestro sector, porque nosotros hemos tenido una temporada pre-pandemia donde hemos visto nacer muchas PropTech, muchas inmobiliarias digitales, muchas inmobiliarias a distancia. Y las inmobiliarias clásicas, o los que llevaban mucho tiempo, los dinosaurios, por decirlo con el nombre que utilizan algunas de esas PropTech, digamos que se han distanciado un poquito. Hoy estamos viendo una contratendencia, es decir, las PropTech, estas grandes estructuras, se están convirtiendo
en locales en planta calle. Yo creo que tenemos un momento muy interesante donde obviamente quien se está preparando tiene la posibilidad de ofrecer mejor servicio, más rapidez y mejores respuestas con respecto a lo que era la inmobiliaria tradicional. Nosotros llevamos bastante tiempo con firma digital, con algunos procesos, porque nos han gustado siempre y porque realmente tratamos un mercado muy global de clientes que viven inclusive en otros continentes. Nosotros gestionamos propiedades de gente que vive en Australia, gente que vive en Estados Unidos, gente que obviamente no tiene la facilidad. Y desde ese año ya usamos la firma digital. Además, siempre la hemos usado con cierta prudencia y recuerdo una anécdota de hace unos 4 años aproximadamente, mandamos un contrato de arrendamiento a un notario que es propietario de esta propiedad en Madrid para su firma. Y lo firmó con firma digital. Dijimos, bueno, si pasa la prueba del notario ya podemos darlo por bueno. Ahora es muy normal, casi todo. Nosotros hemos eliminado al 98% el papel, es decir, solo utilizamos papel si el cliente nos lo solicita y acto seguido escaneamos y guardamos, con lo cual desde cualquier parte, desde cualquier visita podemos enviar documentación, podemos hacer al Drive, podemos confirmar una visita, vemos en el momento una solicitud de un cliente, tenemos un servicio como contratado de atención telefónica personalizada 24 horas al día, 365 días al año, con lo cual si alguien lo quiere probar a las 3 de la mañana puede llamar al 91-277-8383 y ver si le contesta a alguien de esta empresa es real, así como el día de Navidad. Sin tener que esperar hasta ahí, pero lo puede hacer esta noche o inclusive a las 8:01, que es el horario de cierre de la oficina. Hoy el mundo es importante considerar que nuestra aportación tiene que ser de servicio. Es decir, antes que defender los intereses, yo prefiero hablar de ofrecer servicios, porque realmente nosotros somos intermediarios, atendemos a dos partes y tenemos que hacer que nuestra intervención sea lo más cómoda posible por las partes, es decir, lo más fácil, lo más clara posible. Trabajando siempre con la máxima transparencia, informando de todos los detalles que pueden afectar una operación a una transacción, es decir, es obvio que hay cosas que son importantes y que hay que comunicar, es decir, esa es una obligación por nuestra parte. Con el tema de información, has comentado antes lo de IRE, voy a tomar un poquito el tema. Buenavista fue la primera empresa en trabajar con informe IRE. Primera empresa certificada con informe IRE, o sea que es un valor añadido para sus clientes y para el mercado. Entonces, me gustaría, si nos puede decir qué supone IRE para Buenavista y realmente qué valor añadido dais con ello al cliente final, al comprador o inquilino de una vivienda. Bueno, de antemano partimos de la base de llevar a cabo una obligación. Es decir, ya no es una decisión, una toma de decisiones personales, porque la entrada de un técnico en una vivienda antes de ponerlo en el mercado es obligatoria porque necesitamos nosotros, como cualquier ser viviente que quiere comercializar un inmueble, partir de una base de la calificación energética de la vivienda, que todavía quizás no se da la debida importancia. Empezamos y ahora quizás lo que está ocurriendo nos daremos más cuenta de la importancia que tiene la eficiencia energética por el ahorro energético, por el coste que estamos soportando y por lo que nos viene encima. Esperamos por poco tiempo que se solucione pronto, pero obviamente por la guerra energética que vamos a vivir en los próximos días o los próximos meses. Entonces, bien, extendemos este concepto y la idea es poder, con el técnico que nos acompaña, dar la máxima información a un cliente sobre ese inmueble. Muchas veces ya no es la voluntad de la propiedad de ocultar información o de no darla, es que ni la tiene o ni tiene conocimiento de la importancia que tiene. La gente no suele ser mala, no suele ocultar información, no sabe la importancia que tiene o no cree que sea importante dar determinada información o inclusive no sabe cuáles las características. De hecho, si preguntáramos al 90% de las personas cuál es la calificación energética de su vivienda, nadie nos diría cuál es. Inclusive, puede subir el porcentaje, seguramente bastante más del 90%. Pero... He sido prudente. Sí. Entonces, muy conservador. A partir de ahí, obviamente, la extensión de esa intervención de un técnico, yo la llevaría al IRE todavía más completo o complejo, es decir, donde podemos tener toda la información técnica de la vivienda y mi deseo es
que pueda llegar hasta certificar el estado de una vivienda de segunda mano. Es decir, los Mm. técnicos tenéis mucha información y mucho conocimiento, sabéis normalmente la vida útil de unas instalaciones y podéis dar unas indicaciones importantes, con lo cual, cosa que los inmobiliarios no debemos y no podemos hacer, pero sí podemos coordinar y ayudar para que esta información llegue al cliente final. Yo no sé cuánto va a durar la instalación de gas que tengo en casa, pero sí se puede hacer una estimación sobre la vida media de la instalación eléctrica, sobre unos consejos que me puede dar un técnico. Entonces, todo eso sirve para que el cliente, y hay que entender que hay mucha gente que tiene conocimiento, pero la mayoría no tiene conocimientos técnicos. Y además, cuando nos convertimos en compradores, y todo lo hemos vivido, lo que en el mundo que nos atañe es un mundo de sentimientos, de circunstancias, de preguntas que nos hacemos. Nos vamos a mudar a una vivienda y no, lo que nos preocupa es si nuestros hijos se acostumbran al colegio nuevo, si nuestra suegra puede llegar a tiempo con la parada de metro. Es decir, hay una serie de cosas que nos preocupan. Es decir, y si nosotros, los operadores del sector, le podemos dar información fehaciente, clara, concreta, para que no se equivoquen y para que la toma de decisión no le represente sorpresas, pues bienvenido sea. En ello, quiero dar una pequeña píldora, si me permites, a todas aquellas personas que están o que buscan una vivienda, inclusive un local, de hacer una cosa muy sencilla: solicitar entre la información los estatutos de la comunidad y las últimas 3 reuniones de comunidad. Esto tendremos una fotografía de la finca, obviamente si es una vivienda, y en el caso que sea un chalet, si tiene comunidad o zonas comunes, también puede ser interesante. ¿Por qué digo esto? Porque los estatutos son lo que regulan el orden y las normas de esa finca, y la reunión de vecinos vamos a ver efectivamente qué problemática hay, qué dificultad tiene la finca, si hay morosos, si tienen previsto hacer algunos arreglos, están solicitando cambiar el ascensor, de ramas que no están previstas, pero que podemos imaginar que de aquí a X tiempo se llevarán a cabo. Así como ITE, así como muchas más cosas que... Claro, yo creo que la base de todo, por lo menos bajo mi punto de vista, es que se debería recopilar toda la información posible antes de poner el inmueble a la venta o alquiler, no esperar al último momento. Yo conozco muchos casos, sobre todo incluso por tema de tasaciones, por tema de incluso personal a la hora de comprar un inmueble, de encontrarte muchas sorpresas en el proceso, incluso en el último momento. O sea, en el momento de escriturar, que a lo mejor no sabes ni cuánto paga de IBE, ni el coeficiente, ni lo que paga de comunidad, o no tiene los suministros. O sea, después de la firma le mandan los suministros para que cambie de estos datos de nombres y saber lo que se paga. Entonces, yo creo que desde el primer momento se debería recopilar esta información. Estamos hablando de IGT, pero que cualquier otro nombre me valdría, pero, o sea, realizar un informe previo o una recopilación documental en la cual se recopile todo esto. Y luego también, y hay un tema por nuestra parte profesional que no sé en vuestro caso, que también es el tema de los anuncios. O sea, que también un filtro de qué información se da en los anuncios que sea veraz. O sea, nos encontramos muchísimos anuncios en Internet de inmuebles con superficies que no guardan ninguna relación con el inmueble, con calidades que no guardan ninguna relación con el inmueble. O sea, una serie de información que, como decías tú, estoy seguro que no quieren engañar. O sea, que es simplemente en muchos casos puro desconocimiento. Bueno, hay a veces que el número de baños coincide con la realidad, que es un dato mucho más cierto, es decir, antes que los metros. Sí, es verdad, totalmente de acuerdo, y esa es una gran función que podemos realizar nosotros. Es decir, en esta labor de coordinar la puesta en marcha, la puesta a la venta y la preparación de un inmueble, sin duda la recopilación de la documentación. Pero sí quiero romper una lanza a favor de todos los inmobiliarios. Es una tarea muchas veces complicada. Sí, La consecución doy fe. O sea... de la documentación, porque además la postura de todo propietario es, o de muchos, digamos, es, bueno, cuando tengamos un comprador ya nos pondremos manos a la obra, quizás sea tarde. De hecho, se trata de dar la información previamente y que obviamente si vamos a comprar una vivienda y sabemos que hay una persona que no tiene posibilidad de firma porque es un menor de edad o porque por otros problemas, necesitamos dar la información que evidentemente ha habido una autorización por parte de un juez, que un abogado que se está ocupando de ese expediente, o sea, dar cierta tranquilidad, porque puede haber problemas en la compraventa de la vivienda, pero es la manera en que solucionamos esas dudas que da la posibilidad
al comprador, pero también da garantía al vendedor, porque el vendedor también se comprometerá a su venta y posiblemente tendrá un proyecto para ello, de comprar otro inmueble, de mudarse. Evidentemente, la gente no quiere problemas. Ahí hay una función muy importante que nosotros llevamos a cabo. Y hay a veces que claramente lo remitimos a los profesionales, que si no tienen se lo ponemos a disposición, porque obviamente tanto en temas fiscales, cuanto en temas legales, en temas urbanísticos, en temas notariales, tenemos a disposición una serie de profesionales que nos acompañan y que nos apoyan en las gestiones, es decir, que son muy importantes. Sí, al final es toda la información y todo lo que lleváis atrás, al final es salvar vamos, toda la operación y que sea todo lo más transparente posible, ¿no? Claro. Por lo que dices y evitar problemas. Bueno, son y 25, voy a abrir un poco por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Aprovecho para decir que la semana que viene tendremos como invitado a Alan Hernández de Inmobiliaria Encuentro, que nos va a hablar un poco más de lo que es el modelo de franquicia dentro del sector inmobiliario, que aporta tanto a profesionales como a particulares. Y nada, si no tenemos ninguna pregunta, lo que sí quiero es que, como luego está en diferido en iVoox y en YouTube, que des tus datos por si acaso luego quieren realizar cualquier pregunta o cualquier consulta. Y te dejo también unos minutos los que requieras para cerrar un poco este directo, despedirte y comentar lo que consideres. Bueno, a mí no es difícil encontrarme porque por nombre, apellido, obviamente soy bastante único en ese sentido. Si Iván Tambasco no es un nombre difícil de encontrar, mis datos están en las redes sociales, mi número de teléfono está más que el número de móvil, más que público. Hoy, más que nunca, la gente inmobiliaria está al alcance, tiene que estar al alcance de todo, cosa que también ha cambiado en los últimos años, porque antes se daba solo el número de la oficina, solo se atendía y ahora somos mucho más alcanzables. Solo aconsejar y poner a todas aquellas personas que necesitan vender una vivienda que se informen bien, que antes de poner un cartel, antes de poner la venta, que se informen sobre la repercusión fiscal que hay, sobre el cálculo de la plusvalía a la hora de vender una vivienda, que se informen también de la repercusión para la creación de la renta, para el incremento del patrimonio, donde lo hay, que no sean sorpresas después. Con lo cual, que digan un poco de preparación, porque tal vez si empezamos de la debida forma, quizás una compraventa tiene que ser una fiesta, tiene que ser un acto de alegría, hay que ir al notario para disfrutar y inclusive, si me permitís, no todos los notarios son iguales, es decir, yo doy un Está claro. consejo, una pequeña píldora, cuando se aconseja a un notario, entrar en Google My Business, poner el nombre del notario y ver la valoración que hacen los clientes y los profesionales que han estado ahí. Hay a veces que nos llevamos Que sorpresas también porque están los traemos. notarios en Google, ¿no? También está el notario. Lo hemos hecho el otro día en una firma. Nosotros tenemos nuestro notario que aconsejamos a los clientes, pero la elección del notario es claramente libre por parte de los clientes, faltaría más. Pero ni la inmobiliaria ni el banco lo tiene que imponer. Nosotros aconsejamos, pero sí es verdad que hay algunas notariedades con las que se trabaja más a gusto. Y luego la gente no juzga, es decir, con lo cual Google nos pone a disposición una gran herramienta y aconsejo a todo el mundo antes de hablar con un profesional de ver cuál es la opinión que tiene los que han entrado en contacto con él, la reseña sobre ese profesional, sobre esa empresa, porque nos llevamos sorpresas positivas y negativas, obviamente, como todo. Es decir, y eso también lo digo para los compradores, contar con un profesional para que le revise el expediente. Yo entiendo que hay momentos donde la decisión de compra nos viene un poco forzada también por nuestro entorno, por la familia, por el miedo a perder ese inmueble, porque los inmuebles son únicos, es decir, es difícil encontrar un inmueble igual a otro. Y mira que hemos visto muchos, es decir, inclusive los de obra nueva no son perfectamente iguales por altura, por exposición, por distintas cosas. Está claro. Pero sí que es importante cuando damos ese paso darlo con seguridad, con cierta claridad, es decir, tener claro cuáles son nuestras capacidades económicas, cuál es nuestra capacidad de financiación, que es otro punto muy delicado a la hora de hacer una compraventa, y que claramente nos asesoren, nos sigan bien con todas las garantías, porque la compraventa tiene que ser una fiesta. Eso es un poco el mensaje que quiero dar y que hay muchísimos compañeros que se están dedicando a esta profesión, trabajan muy bien y están defendiendo la profesión de una forma muy, muy interesante. Al final, cuando hay buena gente, la profesión se ve bien. O sea, yo creo que al final hay muchísimos profesionales buenos y es una tranquilidad para los particulares que van a comprar o alquilar, porque al final
hay muchos pasos, hay muchos papeles, hay muchos, como decías tú, los impuestos, y ir solo puede ser complicado y a veces llevarse algún susto. Pues nada, Iván Tambasco, muchísimas gracias por compartir este directo conmigo y nada, nos veremos seguramente más adelante en alguna otra entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Un saludo, un abrazo. Martes IRE. Una visión diferente del mercado inmobiliario para profesionales y particulares. El ingeniero de la edificación Jorge Carcelén reúne a las voces del sector en directo en Instagram y en diferido en YouTube e iVoox.